Así es, empecemos desde el principio. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Por qué los mercados están donde están? Vamos a hablar de Güey, los mercados, no la economía, los mercados. sí, los mercados de valores están. Hace mucho no existe una volatilidad tan gigantesca como la que vimos esta última semana. O sea, claramente las acciones que estaban ya sobrevaluadas, que eran las de tecnología, como lo hemos platicado en los últimos episodios, siguen cayendo. O sea, el Nasdaq está ya abajo por el año, que es algo Sí, inédito. O sea, están perdiendo muchísimo. En las últimas 2 semanas están abajo más de 10%. O sea, está muy castigado ese. Hoy vimos una venta masiva, que hoy es viernes, por cierto. Hoy sí nos tocó ver toda la semana en los mercados, así que no hay sorpresas para este fin de semana. sí. Y sí, y sí vimos un sub y baja durísimo. El lunes subió un rebote enorme de la semana pasada y luego martes y miércoles fue una caída libre de lo que había subido el lunes y luego jueves otra caída más dura todavía. Y el día de hoy empezó en caída libre y de repente por ahí a mediodía se empezó a repuntar, empezó a recuperar las pérdidas del día nada más. Algunas cerraron arriba y así, pero muy mezclado. Y en sí, o sea, seguimos abajo por las últimas 2 semanas. Los mercados están ya en nivel corrección y ya estamos viendo una corrección de mercado porque ya estaba muy sobrevalorado y esto puede continuar en las siguientes semanas, puede llegar una corrección ya importante del mercado que hemos estado prediciendo desde hace tiempo Y y dijimos estamos marzo, empezando a güey. ver, y estamos empezando a ver esos, ahora sí que esos indicadores que nos está diciendo que ya está muy grave. Y el tema de la inflación es lo que preocupa tanto a la gente y es por eso que la gente está sacando su dinero, metiéndolos en, como le dicen, safe havens, en inversiones fuera de mercados, que es el oro, energía, petróleo, o sea, Expliquemos rápidamente qué exactamente quiere decir eso, qué exactamente eso es inflación, o sea, qué eh, pasa cuando hay inflación para que la gente entienda lo que estamos platicando, eh, aquellos que chances eh, son nuevos en el podcast. de acuerdo. Inflación es un término económico que significa la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si $1 hoy o $10, digamos, te compran cierta cantidad de productos, en un año con inflación alta, esos $10 te van a comprar menos productos o va a valer menos tu dinero, básicamente. Entonces, lo único que estamos viendo es que, y esto pasa cuando hay una sobreoferta de dinero en el mercado y todo el mundo se preguntaría, güey, ¿cómo puede haber una sobreoferta de dinero? Todo el mundo quiere dinero, ¿no? El tema no es eso, es que hay una el flujo efectivo que existe circulante, digamos, tiene que ser muy controlado y esa es la política monetaria de cada país. O sea, ellos es muy, a eso se dedica el Banco Central básicamente, ¿no? A estar coordinando cuánto dinero va a haber circulando pues en la economía de ese año Mundial. Ujú, mundial, pero ellos lo que tienen poder es sobre su país y su es moneda, correcto. ¿no? Ujú. El dólar pues está en una posición privilegiada porque es una moneda mundial. Lo usan otros países como reservas internacionales y es como guardan dinero y guardan valor porque el dólar tradicionalmente ha sido pues un catalista del mundo y ha sido muy estable. Sin embargo, este último año ya se imprimieron 4 millones de millones de dólares y estamos a Cuatro punto de imprimir. trillones. Sí, o sea, 4 millones de millones. Y ya estamos a punto de imprimir otro 1.9 millones de dólares con el nuevo paquete de estímulo que está haciendo. Y esto a la gente ya les está causando mucho miedo de inflación porque dicen, oye, espérate, o sea, ya estamos viendo inflación. Y justamente Jerome Powell, que es el director de la Reserva Federal, sale a decir, hey, sí estamos ya viendo un poco de inflación, pero sigue controlado. O sea, estamos viendo inflación es necesaria para poder ver un poco más de crecimiento en nuestra economía, que sigue siendo necesario. O sea, están estimando ya que la economía de Estados Unidos puede crecer a niveles prepandemia para final de año. Esperemos que sí. Pero lo que estamos viendo es algo ya más en la relación de los mercados, como lo platicamos la semana pasada, de los Los bonos bonos. contra el mercado de valores, o sea, las acciones de empresas privadas. Y los bonos tradicionalmente son la tasa de cero riesgo de un país, ¿no? Eso quiere Porque decir que si vas a poner tu dinero en algo que tenga absolutamente cero riesgo y te pague cierto rendimiento a cierto periodo de tiempo, eso es lo que quieres comprar. Cualquier persona, cualquier gobierno, y lo compran gobiernos, empresas, todo el mundo compran bonos americanos. correcto, fondos mutualistas, o sea, Ujú. son inversionistas institucionales alrededor del mundo compran estos bonos porque es la tasa de cero riesgo, es lo que te va a dar esa base de retorno para tus clientes, o sea, como fondo, o simplemente para un gobierno porque le estás prestando al otro gobierno y te están dando una tasa por lo general bastante baja, o sea, la tasa de ahorita de Estados Unidos está cerca de cero. Sin embargo,
en el mercado secundario de bonos, donde ya estás comprando los bonos que están afuera, esa tasa ya está por encima de 1.5, que lo único que nos está diciendo es que ya no hay cero riesgo, ya hay 1.5% de riesgo que el dólar vaya a seguir perdiendo terreno. Y eso es lo que nos da ese miedo de inflación, está poniendo más presión a los retornos de los bonos y por ende estamos viendo una venta masiva de las acciones en todos los sectores. Los sectores que no se han visto tan dañados son los sectores cíclicos, o sea, como las empresas de energía, como las empresas de comida. ¿Por qué? Porque esas no van a tener una pérdida de ingresos tan fuerte porque no importa lo que esté pasando en la economía, estas empresas siguen operando, se siguen manejando, son necesarias para la operación de la economía. Entonces, las que sí ves unas pérdidas masivas son todas las empresas especulativas, o sea, todas las inversiones especulativas donde ya estabas viendo una subida enorme. O sea, si tú lo ves ahorita, por ejemplo, Tesla ya está cerca de $600 por acción cuando llegó a estar en 890, casi $900 hace menos de 2 meses. Sí, O sea, bajó 30%. Ajá, Casi, sí. han perdido muchísimo terreno de su alto histórico, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente está intentando ya sacar su dinero, esperarse a ver esta corrección de mercado y a ver, después vuelven a replantear sus inversiones. Y eso lo está haciendo todo el mundo. Full disclosure, yo también ya lo hice. Yo personalmente ya me salí del mercado porque esta volatilidad lo único que hace es darme un dolor de cabeza y ya no quiero ser parte de. 100%. Y yo he oído, ¿te acuerdas de nuestro cuate con el que platicamos? Esto es lo que va a pasar con GameStop, esto es lo que va a pasar con esto. Ahí les va el bold prediction de este cabrón. Y yo la veo difícil de que ahorita pase, porque él predijo, después de la última caída, que vamos a tener otra subida en cripto, sobre todo el valor de Bitcoin, y en el mercado que va a llegar otra vez, una vez más, hasta arriba. Todavía va a romper los récords pasados, va a llegar arriba de eso y después de que llegue a eso es cuando va a haber un desplome oficial. Es lo que él predice y he estado siguiendo muchísimo lo que hace este cabrón. Yo le llamo a esto un bold prediction. No me hagan caso, obviamente yo no sé hacer nada de lo que les estoy diciendo, les estoy contando nada más lo que he visto de varias personas y es la relación más o menos que nosotros teníamos, aunque yo sin que él me hubiera dicho nada, yo hubiera dicho que este es el principio de la caída, pero él dice que tiene que haber un alza más. Ajá, siempre hay un rebote y es básicamente lo que vimos hoy a mediodía, como la gente vio que estaba abajo, bastante abajo, y empezaron a meter porque ya creyeron que ese era ahora sí que la baja de la corrección. Yo honestamente creo que todavía va a haber una baja mucho más importante. Sí va a haber un rebote, pero ya estás arriesgando porque ya no sabes en qué momento va a ser esa caída tan desplomante donde ya frenan mercados, no puedes vender o sea, te estás arriesgando a perder muchísimo más de lo que ya perdiste ahorita. Y te quiero decir esto, aquí en Estados Unidos estamos viendo el peligro de varias cosas. Número uno, hay una inflación de bienes impresionante. El costo de las casas, el costo de los coches, el costo de las motos, el costo de la ropa, de la comida, todo ha subido muchísimo este año, específicamente este año. En el momento en que los intereses suban, porque Estados Unidos ha intentado con toda su alma poder tener una inflación de su moneda de 2% anual y no le ha pegado en ¿cuántos? 5, 7, 9 años, algo así, una locura. O sea, sí, casi 10 de que nada más no han tenido inflación porque no puede. Hay tanta demanda por su moneda internacionalmente que por más de que ellos están buscando, porque es saludable para las economías tener un poquito de inflación, 100%. pero realmente no han visto nada de inflación en los últimos 10 años. No lo han logrado. Y esto es muy diferente a lo que vimos el año pasado con la caída del mercado. La caída del mercado del año pasado fue por un Black Swan, por un, ¿cómo se dice eso en español? Un caballo de Troya, digamos. Por un caballo troyano exactamente, que fue la pandemia, el miedo de la gente de salirse del mercado y decir, ay, güey, a ver qué pedo. Esta vez estamos viendo más o menos una caída, o veremos una caída relacionada más o menos con lo del 2008. ¿A qué me refiero con eso? No vas a tener una recuperación tan violenta para arriba, porque esta vez la economía y el billete y la moneda y el país está castigado. Esto es consecuencia financiera directamente en vez de un caballo troyano que llegó de la nada y dijo, a la chingada y guerra acá. Ajá. O la pandemia. Exacto. Sí, entonces, esto es diferente.
Sí, aquí hay fundamentos económicos que soportan el por qué va a haber una caída importante. O sea, hasta el banco más importante de Estados Unidos, que es Bank of America, bueno, después de JP Morgan, que es el banco del mundo, Ajá. ¿no? Pero económicamente hablando, o sea, como clientela, son el número uno de banca privada en Estados Unidos. Y Ujú. ellos están ya diciendo que estamos en niveles históricos de corrección porque lo ven hay un indicador que habla mucho de que es el pensamiento positivo del inversionista. Cuando todo Sentimiento. el mundo cree que va a seguir subiendo, ahí es donde se desploma, pero por completo el Y yo tema. quería hablar, y yo quería hablar de esto. Este es un ejemplo muy fácil para todos ustedes que están entrando a los mercados, que están escuchando economía, que por primera vez se están metiendo a invertir. Cuando oyes a tu tío o al güey que le vale madres Bitcoin, hablar de Bitcoin, de güey, subió cabrón, creo que sí le voy a meter lana. Ahí es cuando ya tienes un sentimiento demasiado optimista al punto de que el güey que dijo jamás le voy a entrar, le está entrando. Eso siempre simboliza el final de una burbuja. Correcto. Esto, o sea, lo que estamos viendo ahorita es más o menos lo que vimos en, ¿qué año fue? En el El 2018. 2000, No, el 2018, justo. cuando cripto se fue al pito en diciembre, Ajá. es cuando todos tus amigos que nunca le hubieran metido a cripto empezaron a hablar de cripto, se fue al Así es. carajo. Entonces, Ujú. para que se den una idea más o menos ahorita, lo que estás diciendo, que AI, inteligencia artificial, obviamente lo puede detectar, sobre todo sentimientos, esto quiere decir, Es, cuando hay un frenesí de quiero dinero, de le voy a meter porque todo el mundo ya hizo varo, ya es demasiado tarde, ya no llegaste a ser el primero que sacó el spinner, ya eres el pendejo que lo está comprando en la tienda a 10 y intentándolo vender otra vez. Eso es literal. Aparte, ahí está una de los dichos más famosos de Warren Buffett que va ligado a esto, que dice, cuando la gente, cuando ves avaricia en el mercado, vende. Y cuando ves miedo, compra. Eso es lo que... 100 Pero es muy difícil hacer eso porque el sentimiento que te da al ver los mercados caer es miedo y quieres vender. Lo que él ve es, o sea, ya está en una posición oportunidad. muy privilegiada donde él puede analizar y tiene tanto dinero en efectivo que no importa si sus inversiones están cayendo, sabe que van a regresar y nada más le empieza a apostar y a comprar todo cuando la gente está necesitada de vender para cortar sus pérdidas. Es por eso Berkshire Hathaway es lo que es, ¿no? O sea, y Warren Buffett sigue siendo el número uno de la historia por lo mismo. Efectivamente. Entonces, déjame te pregunto, Rob, ¿qué está pasando con el paquete de estímulo? Justamente, o sea, ya está en deliberación en el Senado, ya lo aprobó el Congreso, pero va a tener que regresar al Congreso a que se apruebe lo que apruebe el Senado, porque le están haciendo muchos cambios. Están ya eliminando el tema de el salario mínimo a $15 a nivel nacional, están eliminando ciertas provisiones. Sí, no nos metamos en eso, pero están quitando ciertas provisiones que simplemente no, o sea, nada más no tienen que ver en este paquete de estímulo. Realmente lo que quieren enfocarse es, ok, ¿a dónde va a ir este dinero? ¿A quién se le va a ayudar? ¿Cómo van a estar las nuevas reglas para el PVP? Porque seguimos, todavía del último paquete de estímulo que se hizo en diciembre, estamos apenas enterándonos todas las malas prácticas que volvieron a tomar. O sea, con todo y lo que ya habían aprendido del paquete de estímulo del verano pasado, volvieron a tomar las mismas malas decisiones y no se hizo nada distinto. Entonces ya están, o sea, ahora sí poniendo mucho más atención diciendo, ya estuvo bueno de estar regalando dinero a gente que no lo necesita. O sea, esto tiene que ayudar a la gente que realmente está sufriendo, a la gente que si no les dan este dinero, su negocio va a quebrar, a la gente que si no tiene este estímulo y no les dan ayuda, pues va a lastimar a la economía de manera mucho más que si se los damos. Entonces, para eso Claro, es lo que se debería de hacer, ¿no? Pero estamos viendo que están deliberando en el Senado. Yo creo que para principios de la semana que viene ya estamos viendo un fin a eso. A finales de la semana que viene, si no es que el principio de la siguiente, ya se aprueba en el Congreso lo que pasó el Senado y ya va entonces al escritorio de Joe Biden a firmar. claro. No, y también tiene que ver, yo tuve la fortuna, un amigo nuestro estaba en México en una cita con los banqueros más perros de México, echados un desayunito, Uh -huh. viendo el pronóstico de lo que está pasando y cómo el paquete de estímulo de Estados Unidos va en corto a afectar negativamente la economía de Estados Unidos, al igual que su moneda, y en Uh corto -huh. va a ayudar a mercados emergentes como México, porque la Correcto. gente empieza a poner su dinero en vez de bonos en Estados Unidos que te pagan nada o tienes una Fuera. pérdida, lo pones donde te está dando una tasa mínima de 4, 5, 6% asegurada Correcto. en una clase B más,
que Que pues es casi mínimo tienes un 100%. respaldo, Sí, que tienes un respaldo de todo lo que ya está construido, de algo sólido, por lo que México se correcto. vuelve un lugar atractivo en donde invertir y el Sin peso va a duda. retomar terreno poco a poco. Esto es lo que están Ujú. diciendo. Va a Sí. retomar Es, terreno poco a poco en contra del dólar. Buenas dice que noticias para llega aquellos que también ganamos en pesos. ajá, porque llega hasta, creo que va a llegar hasta 19 pesos de nuevo, que eso no vemos esa balance hace mucho tiempo. Entonces, Así si es. llega a eso, a la venta, digamos, a 19 pesos, estaría buenísimo. Ah, y Vamos a esto, ver y qué esto pasa, pero Y esto tenemos que verlo por lo que es. México no tomó ninguna medida de lo que sea, siguió operando económicamente tal cual cuando Estados Unidos tomó medidas preventivas para que no tuvieran la caída tan drástica que tuvo México. En México los bienes están súper castigados en comparación de acá. En México quieres comprar una casa, te la van a vender por lo que quieras. Quieres comprar una propiedad, lo hay. Coches también. No es el mercado que existe acá. Por lo que correcto. Estados Unidos metiéndole más, inflando un lado de un sector de su economía, un lado de su economía, y México sin inflarle a nada, pues está México en la salida del hoyo, por lo que se Ujú. vuelve atractivo para estos economistas o esta gente que invierte en este tipo de instrumentos, meterla ahí Total. en este tipo de mercados. Esa es la explicación de por qué está pasando lo que está pasando. Así es. Sí, y la verdad que este paquete de estímulo es como un arma de doble filo, porque lo único que va a hacer es, sí hay un sector de la población que lo necesita, o sea, urgente, pero también al mismo tiempo está metiendo esa presión inflacionaria a subir las tasas de los bonos. O sea, las tasas de las hipotecas subieron a más de 3%, que no estaba así desde julio. O sea, ya se está viendo, sí, qué suerte tuviste que tú lo concretaste mucho antes, eh, pero esto te está Pero sí. enseñando que los inversionistas y los mismos bancos están ya asumiendo muchísimo más riesgo porque lo están viendo y dicen, ok, tenemos que empezar a tener mejor retorno del dinero porque esta cantidad de dinero que se está imprimiendo sí nos va a afectar de manera inflacionaria y están apostándole en contra. Y si estás viéndolo ahí mismo, eso quiere decir inflación. Cuando ves los rates, ¿cómo se Retornos de dice? los bonos. Los retornos, Exacto, sí, las tasas los intereses, de las interés. tasas de interés subir es cuando estás viendo, ay, ¿por qué subió eso tantita inflación? Tantita, tantita. Y de nuevo, cuando estás inflándole a ese numerito y tienes una hipoteca de 1 millón, 2 millones de dólares, ese numerito, ese Sí. 2, Es 1%, una se convierte en algo considerablemente enorme que enorme, cada mes tienes que pagar más, cada año tienes que pagar más y en su totalidad, en vez de pagar por un muchísimo millón más. de dólares en total 1.1, vas a pagar casi 2 millones, ponte tú. O Ujú. sea, afecta Sí, porque demasiado estos numeritos. es el interés compuesto, ese es el tema, ¿no? Entonces, Así es. Entonces, mucha suerte a todo el mundo. sí.